Las 3 advertencias del Padre Pío para el día del juicio. El Padre Pío de Pietrelcina, el santo capuchino que marcó el siglo XX con su extraordinario testimonio de fe, no fue solamente un místico de los estigmas milagrosos, sino también un profeta de los tiempos modernos. Sus palabras, cargadas de sabiduría espiritual y de profunda comprensión de los misterios divinos, continúan resonando en el corazón de millones de fieles en todo el mundo, guiándonos a través de los desafíos de nuestro tiempo hacia una preparación consciente para el encuentro con lo eterno. Entre sus enseñanzas más profundas y significativas, emergen con particular fuerza 3 advertencias fundamentales respecto al día del juicio final, 3 pilares espirituales que el santo fraile ha dejado como herencia preciosa para todos aquellos que desean vivir una vida auténtica y prepararse adecuadamente para el encuentro definitivo con el Señor. Te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal para que yo pueda continuar compartiendo contigo estos tesoros espirituales, estas perlas de sabiduría que los grandes santos nos han dejado como faro de luz en nuestro camino de fe. Tu suscripción me permite alcanzar cada vez más almas sedientas de verdad y ofrecer contenidos de calidad que puedan nutrir tu espíritu y fortalecer tu fe. Juntos podemos crear una comunidad de creyentes unidos en la oración y en la búsqueda de la santidad. Primera advertencia: la necesidad del arrepentimiento auténtico. La primera gran advertencia que el Padre Pío nos ha transmitido se refiere a la importancia fundamental del arrepentimiento auténtico como preparación para el día del juicio. El santo capuchino, que dedicó gran parte de su vida sacerdotal al sacramento de la confesión, había comprendido profundamente cuán esencial era para cada alma humana el camino de la conversión sincera. No basta decir me arrepiento, amonestaba el Padre Pío con su característica franqueza apuliana. Es necesario arrepentirse con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. El santo fraile veía claramente cómo muchos fieles se conformaban con un arrepentimiento superficial, con una conversión de fachada que no tocaba realmente las profundidades del corazón humano. El arrepentimiento auténtico, según la enseñanza del Padre Pío, debe estar caracterizado por 3 elementos esenciales: la sinceridad, la integridad y la perseverancia. La sinceridad significa reconocer genuinamente los propios pecados, sin buscar excusas o justificaciones, mirando de frente la verdad sobre sí mismos, con valor y humildad. La integridad implica un examen de conciencia profundo, que no descuide ningún aspecto de la propia vida espiritual y moral. La perseverancia, finalmente, requiere un compromiso constante en el camino de conversión, sabiendo que la santificación es un proceso que dura toda la vida. El Padre Pío a menudo recordaba a sus hijos espirituales que el día del juicio no sería un examen sorpresa, sino el momento de la verdad absoluta en el que toda máscara caería y cada corazón sería puesto al desnudo ante la luz divina. Hijo mío, decía con paterna ternura, prepara hoy tu corazón para ese encuentro, porque cuando llegue ese día, no habrá más tiempo para las lágrimas del arrepentimiento. El santo fraile enseñaba que el arrepentimiento auténtico produce siempre frutos concretos en la vida cotidiana, un cambio real en el comportamiento, una mayor sensibilidad hacia el prójimo, un crecimiento en la virtud y un despego progresivo del pecado. Quien se arrepiente verdaderamente, según el Padre Pío, no puede permanecer igual que antes, sino que es transformado por la gracia divina en una criatura nueva. Segunda advertencia: la importancia de la oración constante. La segunda advertencia fundamental del Padre Pío para la preparación al día del juicio
se refiere a la necesidad absoluta de la oración constante y profunda. El santo, que pasaba horas y horas en oración cada día, había experimentado personalmente el poder transformador de la unión con Dios a través de la oración. La oración es el aliento del alma, enseñaba el Padre Pío, y como el cuerpo no puede vivir sin respirar, así el alma no puede vivir sin orar. Para el santo capuchino, la oración no era simplemente un deber religioso o una práctica devocional, sino el fundamento mismo de la vida espiritual, el canal a través del cual fluye la gracia divina que nos prepara para la eternidad. El Padre Pío distinguía entre diferentes niveles de oración, todos igualmente importantes para la preparación al juicio final. Está la oración vocal, hecha de palabras y fórmulas tradicionales que nutren la mente y el corazón. Está la oración meditativa, en la que el alma reflexiona sobre los misterios de la fe y sobre la palabra de Dios. Y está la oración contemplativa, en la que el espíritu se eleva hacia Dios en un silencioso abandono de amor. El santo fraile advertía particularmente contra la oración mecánica y superficial. No basta mover los labios, decía. Es necesario que el corazón hable con Dios. La oración auténtica, según el Padre Pío, debe estar caracterizada por la atención, la devoción y la perseverancia. La atención significa estar presente en lo que se está haciendo, no dejar que la mente divague a otra parte durante la oración. La devoción implica una participación afectiva, un amor sincero hacia Dios que transparenta en las palabras y en los sentimientos. La perseverancia requiere constancia en el tiempo, fidelidad a la oración incluso cuando no se sienten consolaciones espirituales. El Padre Pío veía en la oración del rosario una de las armas más poderosas para la preparación al juicio final. El rosario es la cadena que nos liga al cielo, repetía a menudo, animando a los fieles a rezarlo diariamente con devoción. María Santísima, según la enseñanza del santo, es el camino más seguro para llegar a Jesús y prepararse adecuadamente para el encuentro final con Él. Pero la oración, para el Padre Pío, no debía limitarse a momentos específicos del día, sino convertirse en una actitud permanente del alma. Orad siempre, exhortaba, citando las palabras de San Pablo. Haced que toda vuestra vida se convierta en una oración continua. Esto significa vivir en presencia de Dios, ofrecerle cada acción cotidiana, transformar el trabajo en oración y la oración en vida. Tercera advertencia: la urgencia de la caridad fraterna. La tercera, y quizás más exigente advertencia del Padre Pío para el día del juicio, se refiere a la necesidad absoluta de la caridad fraterna como criterio fundamental del juicio divino. El santo capuchino, que había hecho de la caridad hacia los que sufren la misión principal de su vida, a través de la casa alivio del sufrimiento, comprendía profundamente que el amor por el prójimo sería el metro de medida principal en el juicio final. Recordad, amonestaba el Padre Pío con particular insistencia, que en el momento del juicio no se os preguntará cuántas oraciones habéis rezado, sino cuánta caridad habéis practicado. El santo fraile, siendo un hombre de oración profundísima, sabía bien que la verdadera prueba de la fe está en el amor concreto hacia los hermanos, especialmente hacia aquellos que están en necesidad, en el sufrimiento y en la marginación. La caridad fraterna, según la enseñanza del Padre Pío, debe manifestarse en múltiples formas: la asistencia material a los pobres y necesitados, el consuelo espiritual a los afligidos, el perdón hacia aquellos que nos han ofendido, la paciencia con las debilidades ajenas, la disponibilidad para escuchar y ayudar a quien quiera que llame a nuestra puerta. El santo fraile
tenía una particular sensibilidad hacia las obras de misericordia corporal y espiritual, que consideraba el camino principal para prepararse al juicio divino. Jesús se ha identificado con los pobres. Recordaba a menudo: lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, me lo hacéis a mí. Esta identificación de Cristo con los que sufren no era para el Padre Pío una simple metáfora, sino una realidad mística profunda que debía guiar cada acción caritativa. Pero la caridad fraterna, en la enseñanza del santo, no se limitaba a los aspectos materiales. Existe una caridad espiritual igualmente importante: orar por la conversión de los pecadores, instruir a los ignorantes en las verdades de la fe, consolar a los afligidos, soportar pacientemente a las personas molestas, perdonar las ofensas recibidas, corregir fraternalmente a quien se equivoca. El Padre Pío era particularmente severo contra la hipocresía de aquellos que se profesan religiosos, pero carecen de caridad hacia el prójimo. ¿De qué sirve ir a la iglesia?, tronaba, si después salimos y tratamos mal a nuestro vecino de casa. El santo veía en la caridad el sello de la autenticidad de toda vida cristiana. Un aspecto particular de la caridad fraterna que el Padre Pío subrayaba era el perdón de las ofensas. Si queréis ser perdonados por Dios, enseñaba, debéis primero aprender a perdonar a vuestros hermanos. El santo sabía bien cuán difícil era perdonar, especialmente cuando las heridas son profundas, pero consideraba el perdón como una condición indispensable para la salvación eterna. La síntesis de las tres advertencias del Padre Pío para el día del juicio no son elementos separados, sino que forman una unidad orgánica que abraza toda la vida cristiana. El arrepentimiento auténtico purifica el corazón y lo prepara para el encuentro con Dios. La oración constante mantiene viva la comunión con lo divino y atrae las gracias necesarias para perseverar en el bien. La caridad fraterna demuestra la sinceridad de la fe y del amor hacia Dios a través del amor concreto hacia los hermanos. Estos tres pilares espirituales se sostienen y se refuerzan recíprocamente. Quien se arrepiente sinceramente es impulsado naturalmente a la oración para obtener la fuerza de perseverar en el bien. Quien ora con constancia recibe la gracia para practicar la caridad auténtica. Quien vive en la caridad fraterna crece en el conocimiento de Dios y en la capacidad de arrepentirse siempre más profundamente de los propios pecados. Conclusión: la herencia espiritual de un santo. Las advertencias del Padre Pío para el día del juicio no han nacido de una visión pesimista de la existencia humana, sino del amor profundo que el santo nutría por cada alma. Como un padre amoroso que quiere preparar a sus hijos para los desafíos de la vida, el Padre Pío ha querido dejarnos a todos estos preciosos enseñanzas para ayudarnos a vivir una vida llena de significado y a prepararnos adecuadamente para el encuentro con lo eterno. Su herencia espiritual continúa iluminando el camino de millones de personas en todo el mundo, ofreciendo una vía segura hacia la santidad y la salvación eterna. Sus tres advertencias permanecen de extraordinaria actualidad también en nuestro tiempo, quizás aún más necesarias en una época caracterizada por la secularización y el olvido de lo sagrado. Que estas enseñanzas puedan tocar profundamente nuestro corazón y transformar nuestra existencia, ayudándonos a vivir cada día como una preparación gozosa y consciente para el encuentro definitivo con aquel que es el amor infinito y la misericordia eterna.